Según el Banco Mundial, entre el 2018 y 2024, 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. 13 millones. El salario mínimo se duplicó en términos reales, no nominales, sino que reales, lo que significa que de verdad alcanza para más cosas que antes. La clase media pasó de representar el 27% de la población al 39% de la población, y por primera vez en la historia moderna de este país hay más mexicanos que se consideran de clase media que mexicanos en pobreza, al menos sobre el papel. En Palacio Nacional la llaman el milagro humanista, como si la cuarta transformación hubiera encontrado por fin la fórmula secreta que México llevaba décadas esperando: reducir la pobreza de verdad y no solo en el discurso. Y la verdad es que si te quedas con los números del Banco Mundial, pues el argumento es sólido. El Banco Mundial no es exactamente un aliado ideológico de AMLO ni de Sheinbaum. Normalmente, cuando la pobreza baja de forma sostenida en un país, es porque la economía crece. Más empresas, más empleos, más productividad, más riqueza para distribuir. Así es como ha funcionado históricamente en todo el mundo. Ve nada más lo que pasó en China, por ejemplo. Pero curiosamente, la economía de México en estos 6 años ha crecido en promedio apenas 1.2% mensual. Uno de los peores registros de crecimiento en décadas, incluso por debajo del sexenio de Calderón, que tampoco es que fuera un periodo de bonanza económica extraordinaria. Apenas la semana pasada el INEGI presentó datos de crecimiento negativo para el primer trimestre de este año, específicamente una caída del 0.8% respecto al trimestre anterior, la contracción más fuerte desde la pandemia, lo cual nos pone técnicamente en recesión, con un pronóstico a la baja entre 1% y 1.2% para cerrar el 2026 en positivo. Entonces la pregunta natural que todo el mundo tendría al ver estas cifras es: ¿de dónde salió la riqueza necesaria para sacar a 13 millones de personas de la pobreza si la economía prácticamente no ha crecido? Porque tuvo que salir de algún lado. Y si estás pensando que fue de los ultra ricos mexicanos de la clase alta, pues déjame decirte que estás muy equivocado. La respuesta no es tan alentadora como la pregunta. Y sí, ciertamente hace que el milagro humanista de la cuarta transformación empiece a verse de una forma muy distinta. Vamos a verlo con una analogía. Imagínate una empresa familiar que lleva años funcionando. El administrador anterior era un tirano que se quedaba con la mayor parte de las ganancias junto con otros socios, y los obreros recibían una miseria. Entonces llega una nueva administración y dice: oigan, esto no está bien, vamos a repartir mejor las cosas. Subieron los sueldos de los obreros, mejoraron las prestaciones, de forma que por primera vez en años llegaban a fin de mes con algo de sobra. La nueva administración se hizo ultra popular entre los obreros, la amaban, pero era vista con recelo por los adinerados accionistas. La cosa empezó a cambiar cuando después de un tiempo se descubrió que nadie reinvirtió en maquinaria. Y peor aún, para poder pagar esos salarios más altos, sin que la empresa tuviera crecimiento real, la empresa empezó a pedir dinero prestado. La administración decía: vamos bien, pero en realidad el crecimiento prometido nunca llegaba. Los que sí empezaron a llegar fueron los intereses producto de esas nuevas deudas adquiridas, lo que eventualmente creó un círculo vicioso en donde la empresa no crece y cada vez hay menos recursos para crecer, se endeuda y paga más intereses, por lo que no puede invertir, y así el ciclo se reinicia una y otra vez. Bueno, pues eso es algo muy parecido a lo que está pasando en México hoy en día. Solo que en lugar de ser una empresa familiar es toda una nación, y los obreros serían los 13 millones de personas que salieron de la pobreza en años recientes. La deuda pública de México pasó de 10.48 billones de pesos en el 2018 a casi 19 billones en el 2025. Es un incremento del 81% en 7 años. El déficit fiscal del 2024 fue el más alto en 35 años, más alto incluso que durante el tequilazo y la crisis financiera del 2019. Es decir, el gobierno federal está gastando más que nunca, pero el país está invirtiendo menos que nunca y creciendo de una forma simbólica cada año. Y claro que uno podría argumentar que endeudarse no es malo per se, si ese dinero se usa para construir infraestructura, generar capacidad productiva y generar las condiciones para que la economía crezca en un futuro. De hecho, eso es precisamente lo que el gobierno dice que hace. El problema es que los datos tienen esta mala costumbre de contradecir lo que se dice en la mañanera. Según México Evalúa, en el 2025, en el primer año completo de Sheinbaum,
Por cada peso que México pidió prestado, solo 45 centavos fueron inversión directa. El resto financió gasto corriente, programas sociales, pensiones, salarios. Y esto no es solamente un problema económico, es una violación a la Constitución. El artículo 73 establece que la deuda pública debe destinarse a la inversión productiva, no a repartir dinero hoy. Llevamos 6 años incumpliendo esa regla y cada año que pasa la proporción empeora. Y es que lo que el habitante actual de Palacio Nacional no dice en sus conferencias mañaneras es que mientras el gasto en programas sociales ha crecido a un ritmo de 131% en términos reales, la inversión pública en infraestructura productiva cayó a su nivel más bajo desde los años 90. En el 2025, esa inversión pública en infraestructuras, en carreteras, puertos, plantas de energía, sistemas de agua, cayó al nivel más bajo desde el 1993. Es el más bajo en la historia moderna de México. Y para muestra basta un botón. En el presupuesto federal de este año, del 2026, el gobierno va a destinar 1 billón de pesos a transferencias directas a la población, es decir, estas famosas pensiones a los abuelitos, las becas del bienestar, los apoyos a los jóvenes, mientras que la inversión en infraestructura productiva, esa solo llega a 652 mil millones de pesos. Es decir, por cada peso que el gobierno invierte en construir el futuro del país, se gasta 1,5 pesos en transferencias directas a la población. Dicho coloquialmente, el gobierno está gastando 1.5 veces más en darnos pescado que en enseñarnos a pescar o que poner peces en el agua. Pero por si esto fuera poco, en lo que sí se invierte mal o se despilfarra con una impunidad claramente criminal. Y para eso echamos un vistazo a lo que pasa en Pemex, que es donde las cosas son más evidentes y van de mal en peor. Entre el 2019 y el 2024, el gobierno federal ha inyectado 2.4 billones de pesos en Pemex. Eso es más de lo que se gasta en educación por años completos. Pero tú dirás, bueno, eso está bien, ¿no? Porque pues, es la paraestatal estrella del país. Seguramente estamos produciendo petróleo como nunca, ¿cierto? Pues déjame decirte que no. De hecho, se produce menos. De 1.6 millones de barriles diarios en 2018 a 1.36 millones de barriles en el 2024. Una caída del 20%. O sea que se le invierte más a Pemex, más de lo que se le ha invertido en la historia y se produce menos. Tú dime si eso es negocio. Y aquí es donde quiero hacer una pausa porque este video no es un ataque a la Cuarta Transformación ni una defensa a los gobiernos anteriores. Quiero ser honesto con lo que dicen los datos en ambas direcciones. Los 13 millones que salieron de la pobreza, esas personas son de verdad, no son propaganda, son personas reales, no son proyecciones, con datos verificados por el propio Banco Mundial que tiene su propia metodología. Y eso tiene un valor humano enorme, que no se puede ni se debe minimizar. Son 13 millones de familias que hoy tienen más para comer y pueden comprar cosas que antes no podían. El salario mínimo también es cierto que se ha duplicado, eso es verdad. Y no es una cosa menor porque durante décadas en México el salario mínimo fue básicamente una porquería, una ficción que no te alcanzaba para nada. Hoy alcanza para más, eso es cierto. Eso también es un cambio concreto en la vida de millones de trabajadores. Pero entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo exactamente? ¿Que la 4T mintió? Pues no. ¿Que los pobres no están mejor que antes? Pues tampoco. Lo que estoy diciendo es algo más matizado y que es igual de importante. Y es que esos logros, que sí en efecto son reales, se financiaron de una forma que tiene un costo que todavía no hemos empezado a pagar. Y ese costo lo vamos a pagar no solo los de arriba, sino todos. De tal forma que ese discurso populista de primero los pobres y que los ricos paguen lo que se les debe a los pobres, en realidad no es cierto. En lugar de ver a Claudia Sheinbaum y a Andrés Manuel López Obrador como una suerte de Robin Hoods mexicanos, deberíamos verlos como esos administradores en el ejemplo de la empresa que pusimos hace rato. Subieron sueldos de todos los empleados sin hacer que el negocio creciera. Suena generoso y en el corto plazo lo ha sido, pero los números sugieren que para pagarlo están usando lo que pidieron prestado. Y ahora la deuda tiene intereses y esos intereses hay que pagarlos, los paga toda la empresa que somos todos nosotros, no solo los socios capitalistas que tienen su dinero diversificado en otros activos, los empleados, los que cobran en pesos, los que tienen sus ahorros en CETES, los que viven de su sueldo. Robin Hood le robaba a los ricos para dárselo a los pobres,
pero no le pedía prestado a nadie, ni mucho menos prestaba en nombre de la gente que intentaba proteger. Todo lo que acabo de describir podría sonar a un análisis macro abstracto que no tiene impacto real en tu vida. Y tú dirás, pues esos son números de papel, lo que en realidad importa es lo que está allá afuera. Pero en realidad no es así. De hecho, según el INEGI, la confianza del consumidor lleva más de 15 meses cayendo sin parar. El 69% de los mexicanos cree que su poder adquisitivo va a empeorar en un futuro cercano. Y la inflación en alimentos, que es donde más afecta al mundo, creció casi el doble en el periodo del 2018 al 2024. Por un lado tenemos los números del Banco Mundial que dicen que en efecto cada vez más mexicanos están mejor, pero allá afuera en las calles la opinión colectiva dice que no se sienten así. Esa brecha entre los datos y la experiencia vivida es exactamente lo que este video intenta explicar. Y si aún no comprendes cómo todo lo que te cuento nos afecta a todos, tienes que verlo de esta forma. El costo de la deuda acumulada ya supera el gasto federal en educación pública. De hecho, lo hace desde el 2015. La 4T no inició con este problema, pero sí que lo ha llevado a niveles récords. Esto significa que cada año una proporción creciente del presupuesto nacional se va para pagar intereses de deuda en lugar de irse a escuelas, hospitales, infraestructura y cosas que todos los mexicanos usan. La 4T tomó una decisión consciente de priorizar el beneficio inmediato de los más pobres sobre la inversión en el futuro productivo del país. Y en el corto plazo esa decisión ha funcionado. 13 millones de personas salieron de la pobreza. El salario mínimo subió, la clase media creció. Eso es real y otra vez hay que reconocerlo. Pero todos también deben ser conscientes que esa decisión se financió aparentemente con deuda y no con inversión productiva que habría generado crecimiento real. El tipo de crecimiento que hace que esos logros sean permanentes y no solo temporales. En términos económicos eso se llama igualación hacia abajo, o leveling down en inglés. No generas más riqueza, solo redistribuyes la que existe de una forma más equitativa. Suena muy bien y en parte lo es, de hecho. La 4T descubrió que es más fácil repartir riqueza que crearla. Y tienen razón, es más fácil. El problema es que solo puedes repartir lo que tienes. Y cuando te quedas sin eso, empiezas a repartir lo que les pertenece a nuestros hijos. Nos vemos en el próximo video.